Hola, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, por acá estoy, por la gracia de Dios, por su bendición, ayuda, disposición para otro humilde videos como les traigo. En esta oportunidad otra vez vamos a hablar de menciones bíblicas. Y como mención, vamos a hablar hoy de José de Nazaret, el esposo de María, la madre de Jesús. Vamos a hablar de él hoy y de lo poco que se habla en la Biblia de él, pero vamos a mencionarlos y desglosar un poco lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de este generoso, bondadoso y justo hombre de Dios. Pero vamos a orar, hermanos, como acostumbramos a hacer, para que Dios nos guíe y nos bendiga. Padre de la gloria, gracias, Señor, una vez más por su favor y amor de permitirnos tener otro video de enseñanza de su palabra. La petición, Padre Santo, es de que usted nos guíe y administre la palabra a través de nosotros. Abra nuestra mente y nuestros corazones, y el propósito de estas palabras y estas enseñanzas, Señor, hemos entendido que es para que la vivamos, glorifiquemos su nombre y la compartamos con nuestros semejantes. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hablemos entonces de José, el compañero, el desposado, esposo de María, la madre de Jesús. En el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento se mencionan varias personas del nombre José, hermanos. José, un nombre bastante común, un nombre bastante usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el más importante que vemos en el caso del Nuevo Testamento es José, esposo de María, la madre de Jesús. Así está, es un nombre bastante conocido. La madre de Jesús, hermano, era descendiente de David, hablando de María, y también lo era José. Ellos eran descendientes de ese ramar, podemos decir, de esa linealidad de lo que era David. Ajá. Ellos eran conocidos así, ellos eran de esa familia, de la simiente de David. José tenía como profesión, cuando leemos Mateo capítulo 13:5, él tenía como profesión la carpintería. Él era carpintero. Y también Jesús adoptó esta profesión de carpintero. De eso era lo que él hacía, de eso era lo que vivía, de eso era lo que le conocíamos, dice la Biblia, lo que conocemos de él en la Biblia como profesión, carpintero. Y también José es considerado padre legal adoptivo de Jesús. Él se encargó de Jesús y del cuidado de Jesús, como vemos en el libro de Mateos capítulo 1, desde el versículo 16 al 20. Y también Lucas, capítulo 2, versículo 4. Estos dos libros, hermanos, enseñan muy bien sobre la vida de Jesús. Marco y Juan también, ¿no? Pero a veces uno especifica otra cosa más que otro. José, hermanos, hablando ya de un poquito de él, José, al enterarse del embarazo de María, él quiso dejarla. Pero como era justo, como era un hombre justo, dice la palabra de Dios, empezaba a dejarla de una forma secreta para no avergonzarla públicamente. Esa es la historia que resalta en José. El cuidado que tuvo de Jesús. Les adelanto el llamado del ángel hacia él y la información del ángel hacia él. La palabra justo, hermano, está bien colocada en la vida de este hombre José, por la forma como reaccionó humildemente
al llamado de Dios a través de este ángel. Entonces es lo que vamos a ver. Y vamos a usar, hermanos, como texto, como contexto para esta enseñanza, Mateos capítulo 1, desde el versículo 18 al 25. Mateos 1, 18 al 25. Vamos a centrar nuestra historia en el libro de Mateo, que se los voy a leer, hermanos, se los voy a leer con la versión Reina Valera y con ya la lectura que nos reza la Biblia en cuanto a esta historia. Entonces vamos a hablar de un poquito más de José. Y dice así, hermanos, queridos hermanos, en Mateo capítulo 1, 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta, hermanos, es la historia que nos cuenta en el caso de Mateo sobre José. También nos lo habla Lucas, también muy amplio. Aquí dice que por lo dicho del profeta en el versículo 22 y 23, ¿no? Este profeta que dijo esto fue el profeta Isaías en su capítulo 7, 14. Ya profetizado, hermanos, que cuando lo leemos dice que y nacerá de una virgen, hablando del Salvador, de una virgen, y reza exactamente como dice en Mateo 1, 18, ¿verdad? Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Exactamente así dice en el tiempo de Isaías, muchos años atrás, hermanos. Que eso es la belleza de la armonía de la palabra de Dios. Cuando Dios habló una vez anteriormente a los profetas, esto se cumplió posteriormente, dicho de la misma manera. Ok, hermano, entonces siguiendo hablando de José, universalmente, hermanos, el elemento básico de un matrimonio es un pacto, por supuesto, ¿verdad? Y hablando de pacto y estas cosas de los matrimonios, podemos ver en Malaquías capítulo 2, 14, lo que Dios había instruido allí para este tipo de pacto antes del matrimonio. Y la mayoría de las veces esto era de un año. Se hacía el pacto, la pareja, y entonces en un año se casaban. Y me gusta después las partes después, que habla de que una vez que se casaban, el esposo no trabajaba por un año, era sostenido por la familia, amigos, compañeros y cosas así cercanos, pero más que todo por la familia, eran sostenidos en todo por un año. Y la idea era de que para que el esposo alegrara a su esposa. Ahí se lo recomiendo que lo lean allá en Malaquías 7, 14 en adelante. Pero hablando del pacto, es específicamente el 14, que era un pacto aquello. Entonces, ok, ese era en su cultura,
Esa era su cultura, que ellos duraban un año en este concepto, pues, de unirse antes de unirse en matrimonio, antes que el matrimonio sea una consumación, se podría decir. Entonces fue, hermanos, durante este año, durante el transcurso de este año de compromiso, que se halló que María había concebido. No, ok, en este año María concibió. Y la frase, hermano, que se juntasen José y María, indican sin duda que María era virgen, porque dice que antes que se juntasen. Entonces, antes que se juntasen, por supuesto, ella era virgen. Entonces, ¿cómo es posible que salió en estado, ¿no? Hablando desde el punto de vista de José. Entonces, y la concepción de María, lo que experimentamos, hermanos, y vemos en Mateo, se confirma cuando leemos Lucas capítulo 1, desde el versículo 34 y 35. Entonces, que esa consumación de que ella sale en estado y esas cosas, lo viene explicando Lucas 1:34. Que el ángel le apareció pues a María y le dijo, bienaventurado entre las mujeres, ya ustedes saben lo que le dijo, y vas a concebir por el Espíritu Santo. Y María le dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? No he conocido varón. Entonces, no, que va a ser a través del Espíritu Santo. Y nacerá tu hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la conversación del ángel a María. Y María, como buena mujer, hermano, como una mujer excelente de Dios, dice que se haga con ella de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto estaba pasando y lo explica Lucas. Mateo está hablando la parte de José, ¿no? Y continuamos. Entonces se habla de José como justo, y la calidad de José, hermano, como justo, se centra, hermanos, en los acontecimientos posteriores. Pero vemos acá, hermanos, que cuando José ve la situación, empieza su deseo de divorciarse de María, ¿verdad? Cuando se dio a conocer su embarazo, ahí en Mateo capítulo 1:19. Él empieza a pensar y tener en su mente, oye, esto no está bien, no nos hemos juntado, ¿cómo es que está en estado? Y él no sabía, pues. Entonces empieza a pensar. Entonces se muestra pues el desconocimiento, o podemos decir el descubrimiento de este embarazo, ¿verdad? Que es algo que debió ser un duro golpe para José. Cuando él ve, hermanos, que su prometida está en estado y ve aquello y empieza a pensar en el divorcio, es porque fue un duro golpe para él. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo va a salir en estado? Me fue infiel. Cuando un hombre ve una mujer que se le es infiel, vemos las consecuencias, hermanos, que son atroces en su mayoría. Pero este hombre que es justo, lo que hace es pensar. Y como a la vez amaba a María, quiso dejarla secretamente. Entonces, pero él empieza a maquinar eso en su cabeza. Pero fue un duro golpe, hermano, aquello, eso no es fácil. Entonces, bueno, en esta parte, María pasó, hermano, los 2 primeros meses de su embarazo con Elizabeth en Judea. Lucas capítulo 1, 36 al versículo 56. María se va, hermanos, con Elizabeth, su prima, que ahí las dos criaturitas saltaron de alegría en el estómago de las dos. Entonces, miren esto, hermanos, que tenía ella que salir quizás a hablar y encontrar consuelo entre mujeres y lo que está pasando. Porque Elizabeth, hermanos, podemos decir que entendió la naturaleza milagrosa de la concepción de María, porque ella también había experimentado una intervención sobrenatural
en su vida y en su embarazo, porque Elizabeth era estéril. Y por la providencia de Dios y el plan de Dios, hermano, y eran gente de Dios, ella y Zacarías, ella salió en estado. Entonces, estas dos podían entenderse muy bien, hermanos. Imagínate María diciéndole a las personas que no, que ella fue concebida por el Espíritu Santo y no le iban a creer. Era difícil, hermano, aún para todos. Pero Elizabeth sí la podía entender. Hay situaciones a veces que se suscitan en la iglesia, hermanos, que a veces uno como predicador o pastor tiene que darse de cuenta que uno, y si es un caso de una mujer, hay casos que tiene que ser de mujer a mujer en cuestiones de consejerías o de, podemos decir, reactivarse espiritualmente una con otras. Entonces tiene que ser así, que se entienden. Estas dos se entendían muy bien, María y Elizabeth. Entonces eso es una parte bonita allí. Qué bueno, hermano, que Dios planificó todo esto para que María pudiera llegar y tener un apoyo fuerte allí cuando más lo necesitaba con Elizabeth y por supuesto Dios que nunca la deja a nadie, ¿ves?, desamparado o desentendido. Cuando María volvió, hermano, de Nazaret, José vino a saber de su condición, más en concretamente que estaba pues en estado, iba a tener un bebé. Pero ok, hablando de acuerdo con la interpretación, hermano, popular judía y las leyes judías y lo que Dios había mandado en el libro de Deuteronomio, en el caso de 24.1. En el caso de 24.1, también se habla de Mateo 5.27, Mateo 19.30, Jeremías 3.1.8. José deseaba divorciarse de María por motivos de infidelidad. Entonces, cuando estas cosas sucedían, hermanos, dice Deuteronomio 24.1 que Deuteronomio 24.1 que si una pareja estaba casada y habla en el caso de la mujer, por ejemplo, que se vio en alguna falta, el hombre podía escribir, el esposo podía escribir una carta y dársela. Y esa carta era una carta de divorcio y llevarla a la casa y miren, esta tuvo una falta y divorciado. Así, ¿ves? En esta parte de Deuteronomio es que les explico que nos enseña también de que estas escrituras y esta enseñanza de que en adelante, pues, del versículo 1 en adelante, aquí es donde está la cosa de que ellos podían, después de casarse, estar un año y la familia los sostenía. Aquí es donde está el punto. Pero en el versículo 1 podía divorciarse y dar una carta y ya. Sí, entonces, después en estos mismos capítulos se explica más específicamente que la llevaba a la casa a los padres de la muchacha y le decía, mira, aquí está la carta, divorciado. Hubo una falta en ella. Más adelante estas cosas, hermanos, pero estamos hablando de José, que los hombres empezaron a abusar de estas cartas. Entonces a la pobre mujer apenas se le quemaban los frijoles, ya le estaba dando una falta, esto, y una carta y divorciado. No, así no era. Después Dios mandó cosas más severas porque tiene uno que respetar a la mujer y cuidar a la mujer, ¿ves? Así como, pero primero pone las cosas como humanos que somos, ¿verdad? No personas que somos irracionales. Ajá, como en el caso de que la luz roja, las primeras cosas fueron, la luz roja está allí para que no te la pase. Cuando ven la luz roja te paras el carro. Y así debe ser porque somos gente racionales, pues. Pero, ¿qué pasó? Mucha gente miraba la luz roja y no había nadie y se pasaban. ¿Qué pasó con los humanos? Entonces, leyes más severas, que no deberían ser, pero leyes más severas para que no te pase la luz. Entonces, hombre,
Ya cuando se tomaba una mujer por esposa, entonces si la vas a dejar, vas a tener que tener este soporte para ella y todo eso era en ese tiempo. Pero ampliando un poquito, hermanos, pero esto fue lo que sintió José de escribir una carta y quizás, porque ese era el método, y divorciarse de María por infidelidad. Entonces era necesario un divorcio de parte de él porque ya había hecho un pacto de matrimonio con ella, ya el pacto estaba establecido. Entonces, a pesar de que aún no habían llegado a conocerse físicamente, no se habían conocido ni nada, no se habían casado, solamente estaban comprometidos en la palabra. Entonces José también podía, hermanos, haber hecho un divorcio algo público, ¿verdad? O podía hacerlo a través de una ceremonia privada con 2 testigos. También eso era algo que él podía hacer y era legal, ¿verdad? Pero como era un hombre justo, hermano, que esto es lo bonito de este personaje, un hombre justo, una persona, hermanos, humana, ¿verdad? En todos sus conceptos, como era un hombre justo y también misericordioso, José decidió mantenerlo en privado, en secreto, para no avergonzarla públicamente. Esto quiere decir, hermano, la calidad de mujer que era María. La amaba todavía por la calidad de persona que era. ¿Cómo es que sucedió eso? Todavía eso estaba en su mente. Ok, entonces, pero no digo nada para no avergonzarla ni nada, decía él. Entonces la reacción que tuvo José ante esta confirmación, hermano, que Dios le hizo en sueño, también demuestra aún más la piedad y el carácter que poseía, ¿verdad? Él como justo. Porque cuando leemos en lo que leímos de Mateo capítulo 1, 18 al 25, dice que un ángel le informó qué era lo que estaba pasando, que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Él, hermano, a ser confirmado y habiéndosele anunciado esto, resalta su carácter también como justo. Entonces, tuvo piedad, hermanos, y tuvo piedad y el raciocinio de aquello. Entonces, tenía un buen carácter este personaje de José, de envidiar, de copiar. Entonces, hemos de copiar todo, hermano, centrado de Cristo Jesús, pero también estos personajes que fueron ejemplo de devoción a Dios, también nos enseñan y nos dan luz para seguir alineado con la vista en Cristo Jesús. Entonces, es lo que hizo él, después de que el ángel le anunció, hermanos, lo que estaba pasando y el plan de Dios para con María. José llevó a María a un hogar, hermano, que podemos decir ancestral, allá en Belén. La llevó a Belén y estuvo con ella, hermanos, durante el nacimiento de Jesús. Y participó, hermanos, en ponerle nombre al niño, José. Porque el ángel le dijo a José lo que estaba pasando y también le dijo, y llamará su nombre Jesús, que significa, hermanos, Jehová es Salvador. El ángel fue el que le dijo a José, y llamarás, ¿verdad?, su nombre Jesús. O sea que el nombre se lo puso José. El nombre se lo puso Dios, tú sabes, pero el ángel, Dios al ángel, el ángel se lo informó a José, pero fue José el que le dijo al niño, tú te vas a llamar Jesús, ¿verdad?, que significa Jehová es Salvador. Y este nombre, hermano, Jesús, es un nombre equivalente del griego, del nombre griego al nombre hebreo de Josué. Josué, de hebreo a griego, hermanos, es Jesús. Entonces, pero es Josué, aquel hermano que entró a las tierras de Canaán con el pueblo saliendo del desierto y saliendo de la esclavitud egipcia.
Ya cuando entraron a Canaán, que Josué era el que estaba guiando al pueblo. Entonces, este nombre es Josué y el nombre es Jesús, equivalentes. También, hermanos, en Manuel, vemos que el nombre de Manuel, que es el ángel le dijo a María, este nombre de Manuel significa Dios con nosotros. Tenemos por acá, hermanos, que se le dice a José, se llama Jesús, que significa Salvador. Y a María se le dice, mira, él se llama Manuel, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto era bastante significativo, hermano, porque cuando el padre le ponía el nombre al niño, significaba que estaba declarando al niño como suyo y miembro de la familia. Sí. Nadie le pone un nombre a un niño que no es de él, a no ser que le diga, mira, pon el nombre tú, ¿quieres poner el nombre? Pero le está poniendo el nombre a Jesús, declarándolo allí, que este niño es mío. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Porque el ángel le dijo, va a concebir al niño del Espíritu Santo. También José, hermano, circuncidó al niño, lo cuidó, lo protegió y lo dedicó a las cosas, hermanos, de Dios y espirituales. A la larga se da cuenta, hermanos, que era más sabio que todos en las cosas de Dios. Por supuesto, era Dios mismo. Es lo que habla Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 al 33. Hermanos, esto de que la protección y lo que cuidó José del niño. También, hermano, José, dirigido mediante el Espíritu Santo, mediante Dios, mediante sueño, llevó a su familia a Egipto hasta que estuvieron a salvo para regresar después a Nazaret. Mateo capítulo 2, versículo 13, 23. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa persecución que hizo Herodes de los niños, que estaba buscando los niños que en esa época nacieran, porque esta era la época del Mesías, estaba profetizado, vinieron los reyes, ¿verdad?, buscando al Mesías porque estaban guiados por las estrellas, y Herodes decía, oh sí, cuando los consigan, avísenme para yo adorar también, pero era mentira, él lo quería para matarlo, porque pensaba que le iba a tumbar el trono. Pero los reyes no regresaron por el mismo camino, ni le informaron nada. Entonces, pero era un peligro, entonces ellos fueron a Egipto y después regresaron a Nazaret, a la obra, pues allí. Pero estaba José allí, llevándolos y protegiéndolos, hermanos, y regresaron otra vez. José con ellos, hombre justo, hermano, hombre que se encargó como el hombre de la casa. José, hermano, como padre dedicado, también se angustió mucho con María cuando el niño desapareció, ¿se acuerdan? Se le desapareció de la vista ya en Lucas capítulo 2, 41, versículo 48. Y eso fue por 3 días, hermano, qué angustia. Y preguntándole a todo el niño, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Preguntándole a todo el mundo. Y encontraron a Jesús hablando en el templo, hermano, con los sumos sacerdotes y gente de la ley y todas esas cosas. Y les recomiendo leer Lucas 2, 41, 48 porque vean la respuesta de Jesús allí, que era menester que él estuviera en los negocios del Padre. Cuando María le dijo, ¿por qué no has hecho esto de quedarte así, extraviarte así? Todos los negocios de mi Padre me es menester estar, y esas cosas. Pero José también se angustió allí. Bueno, hermano, José después no aparece posteriormente en los evangelios. Y es probable que él haya fallecido durante el ministerio público de Jesús. Ya cuando Jesús era adulto, ya que empezó el ministerio, 30 años aproximadamente. Entonces, no se ve más en el panorama evangelio de los apóstoles ni nada de eso.
es posible que él haya fallecido en ello. Entonces, en el mismo orden de ideas, hermanos, podemos ver que Lucas registra el ángel anunciando a María, ¿verdad?, que concebirá un niño por obra del Espíritu Santo. Mientras que Mateo, hermano, registra el ángel anunciando a José el embarazo milagroso de María. Sí, mira cómo trabajan los evangelios y cómo trabaja el Espíritu Santo. Ok. Y Mateo muestra también en detalle la realeza de Jesús como rey, como el Salvador del mundo, como el Mesías. Así lo vemos. Entonces, esto registra, pues, la obra, hermanos, en la vida de José, en pro del crecimiento del Salvador. De manera que estos dos personajes tuvieron una obra excelente en el mundo. María y José al cuidado del mismo Dios que los creó a ellos. Porque Dios creó todas las cosas, hermanos. El Verbo se hizo carne y los usó a ellos. Usó a María para nacer y usó a José para el cuidado y protección de un bebé. De manera, bueno, como estaba diciendo, gente a copiar, gente a imitar. Y creo que en José podemos aprender mucho. A ser esposo y saber cuidar la familia, amar a la familia y sobre todo ser gente humilde y gente humilde, hermanos, gente justa y gente íntegra a la vista y a los ojos, de nuestra comunidad, principalmente la iglesia. Dios bendiga su palabra, hermano. Espero haberle servido y hasta una próxima oportunidad. Amén.